Nos encontramos con Laura Rojas, con Hanna y con Juan Camilo para conversar sobre variados temas del curso de procesal en el que estamos trabajando temas de jurisdicción, y Laura que trae algunas preguntas todavía sobre autotutela y autocomposición. En fin, vamos a utilizar este espacio de tiempo para terminar de ahondar sobre el tema de la jurisdicción y sobre todos los aspectos que tienen que ver con sus conflictos. Y el hilo conductor de esta conversación que vamos a tener pues son las preguntas que traen ellos para el día de hoy, y vamos a tratar de ser lo más prácticos al momento de contestar y sobre todo objetivos para que haya mayor claridad en el conocimiento que estamos desarrollando en el aula de clase. Entonces, quien quiera empezar, tú Laura o Hanna o Juan, cualquiera de los dos. Deberíamos empezar con las teorías, ¿no? Vale, tú quieres empezar con las teorías. ¿Tu pregunta cuál sería, Juan? Es que ahora con la reforma del equilibrio de poderes, quien resuelve los conflictos de competencia entre jurisdicciones es la Corte Constitucional. Pero no entiendo, por ejemplo, eso cómo afecta la solución de conflictos de competencia, por ejemplo, entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, o la jurisdicción indígena y contencioso administrativo, y otro tipo de jurisdicciones que pues no se ven como tan unidas como al concepto general del Estado. Bien, en nuestra clase desarrollamos una serie de teorías sobre las cuales se ha escrito aspectos para estudiar la jurisdicción. Y son diversas teorías que nos han servido para ver cuándo el Estado absorbe las decisiones que toman autoridades judiciales o autoridades administrativas, o cuándo las dejan separadas y les reconoce poder de administrar justicia dentro de su ámbito y las dejan allí. Sin embargo, hay otras ocasiones en las cuales esas autoridades deciden, pero el Estado las homologa. Entonces hay variedad de cuestionamientos que nos llevan a mirar que existen diversas formas de estudiar la jurisdicción. Entonces lo importante es esto, con respecto a tu pregunta y que sea útil para todos los estudiantes. Siempre que tengan que responder una pregunta que alude al tema de la jurisdicción, es importante tener claro el artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Ese artículo 11 de alguna manera ha venido desarrollando las pautas que plantea la Constitución política de qué entiende por jurisdicción. Nuestra Constitución asumió una política de observar la jurisdicción partida en segmentos. Hay jurisdicción constitucional, jurisdicción para la paz, jurisdicción contenciosa administrativa, jurisdicción ordinaria, en fin, prevé una serie de jurisdicciones a las cuales obviamente le otorga, hay un elemento estático al interior de cada una de estas jurisdicciones en las cuales hay una serie de autoridades. El punto es muy sencillo a partir de la reforma del acto legislativo que se produjo en el año 2015 relacionado con el equilibrio de poderes, al cual le otorgó de manera clarísima todos los aspectos de conflicto de jurisdicción, siempre que se hable de jurisdicción, a la Corte Constitucional. Entonces, anteriormente, los conflictos de jurisdicción se detallaba en esa ley estatutaria que se concedían a los consejos seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, como a la Sala Jurisdiccional y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Debido a situaciones políticas que sucedieron en estos jueces, pues se tomó la decisión de que todos los aspectos de jurisdicción fueran desarrollados y decididos por la Corte Constitucional. Me temo que a futuro probablemente salga alguna regulación hablando un poco sobre el aspecto de cómo se deciden los conflictos, porque la Corte Constitucional ya está saturada con los recursos de revisión y a su turno va a estar un poco más saturada con todo lo que tiene que ver con aspectos de conflictos de jurisdicción. Es probable que se dé una reglamentación interna en ese sentido, pero en este momento quien resuelve esos conflictos es directamente la Corte Constitucional. Conflictos de jurisdicción. Ahora, al interior de cada jurisdicción hay una serie de especialidades.
La más típica es la jurisdicción ordinaria, que tiene una serie de especialidades: restitución de tierras, jueces civiles, aspectos laborales, aspectos penales de adolescentes. Quiere decir que al interior, si hay un conflicto al interior de la jurisdicción, estamos hablando de conflictos de competencia. ¿Quién lo desarrolla o quién lo resuelve? El superior jerárquico, como lo hemos visto. Para eso es importante tener muy claro el organigrama, que recomiendo el texto del profesor Libardo Rodríguez, en donde pueden encontrar esquemas de el organigrama de la rama judicial. También por internet se consiguen varios, pero en este momento desconozco uno actualizado, pero creo que el de Libardo está muy ajustado a nuestra realidad. Entonces hay que mirar es el juez inferior, quién es su superior, y a su turno ese va a ser el que va a resolver los conflictos. Ahora, en clase empezamos a desarrollar una cantidad de aspectos en el cual empezamos a meter una cantidad de variables para entender cómo se resuelven los conflictos, y para eso es muy importante tener claro el mapa judicial de Colombia para poder empezar a resolver conflictos, y tener muy claro también el organigrama, que va a ser muy útil. Ahora, en cuanto a las teorías que estudiábamos en la clase sobre acaparamiento, las teorías en las cuales el Estado es el autónomo, es el hegemónico, esas diversas teorías sirven para ilustrar sobre todo que la jurisdicción se puede entender de muchas maneras, y lo que nosotros podemos observar con nuestra clase es que las jurisdicciones se entienden canónicamente como única. Esa ha sido como la teoría, pero cuando vemos el sistema nuestro colombiano, vemos que la jurisdicción se fracciona, y realmente en teoría lo que se está fraccionando son competencias, pero nuestra corte le dice a eso jurisdicciones. Entonces, de todas maneras, la potestad administrar justicia es de un único aspecto, porque el juez es el único que puede decidir, o una autoridad que al cual el Estado lo invista. Para eso hay que ubicar el artículo 116 de la Constitución Política, la cual le va a dar una construcción de cuáles autoridades en este momento tienen esa potestad de administrar justicia. Disculpa, María, ¿qué artículo? Artículo 116 de la Constitución Política. ¿Bien? Bueno. Sí, tengo una pregunta. ¿En qué momento se ve que hay como un conflicto entre jurisdicciones, digamos, entre la indígena y la ordinaria, como un ejemplo? Ok, que es una pregunta que está muy relacionada con Juan Camilo, que queda como sin resolver. En nuestro sistema judicial, si tú revisas la jurisprudencia colombiana, vas a encontrar que aún no se ha dado un asentamiento de la jurisdicción indígena, y los indígenas migran hacia las zonas más pobladas, en donde probablemente cometan delitos, celebren contratos, tengan relaciones familiares, cualquier tipo de situación que sea allí, incluso laborales, en el cual no se entiende cuál es la jurisdicción pertinente para decidir un caso. Las reglas y subreglas que están estableciendo las diferencias entre jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria, por ejemplo, son bastante voluptuosas, hay una gran cantidad de reglas que se han venido desarrollando caso por caso. Lo que es importante, y me parece que es algo valioso en nuestro aspecto colombiano, es que las decisiones que toman las autoridades indígenas son decisiones que el Estado colombiano las debe acatar. Obviamente que esas decisiones que toman estos ciudadanos deben estar también encausadas sobre las bases de los principios constitucionales. No pueden sus procedimientos, por decirlo de esa manera, extendiendo aspectos hegemónicos hacia lo indígena, no pueden ellos de alguna manera entrar a violar aspectos de derechos fundamentales. Si se violan, ahí es bastante, a nivel de tutela, las cortes y los tribunales han venido siendo bastante haciendo que acaten la jurisdicción indígena estos aspectos. Ahora, la jurisdicción indígena ha tenido como variedad de situaciones en las cuales no se siente muy a gusto que los jueces ordinarios decidan. Por ejemplo, si un delito debe ser juzgado por un juez penal o debe ser juzgado por sus autoridades, en donde una persona que ha sido condenada en la jurisdicción indígena debe pagar su condena, si debe pagarlo en una cárcel de un pueblo aledaño a ese poblado indígena,
o cómo lo puede hacer dentro de su poblado. En fin, ha habido aspectos que los han llevado a tomar situaciones. En el campo de sucesiones también, porque hay muchos aspectos de transmisión de los bienes o de las propiedades en autoridades indígenas que es totalmente distinto a la lógica que tenemos establecida en nuestro sistema del Código Civil. Entonces, cuando hay ese tipo de choques entre dos culturas, lo que ha venido a establecerse es a proteger la jurisdicción indígena para que ellos puedan, a través de sus autoridades, decidir. ¿Quién lo decide? Hoy es muy fácil, la Corte Constitucional. En el pasado, ¿quién lo decidía? Los consejos seccionales del Consejo Superior de la Judicatura o la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, perdón, la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura. Por tanto, hoy es muy sencillo, será la Corte Constitucional quien venga a tomar esas decisiones. Y dentro de la jurisdicción ordinaria, pues es que en clase has dicho como que nunca un inferior puede como Presentarle un conflicto de competencia a un superior. Sí, esa es una regla. ¿Quieres completar la pregunta? Sí, pues mi pregunta es entonces, ¿dónde se ven esos conflictos de competencia entre iguales? Sí, no necesariamente entre iguales. Cuando una persona hace una demanda, ella estudia el lugar en donde debe ubicarse la demanda. Y dice, esta es mi jurisdicción y esta es la competencia. Más adelante vamos a aprender todos los aspectos que complementan el tema de cuál es el juez competente. Pero resulta que ese estudio que hace la persona de cuál es el juez competente puede llevar a equivocaciones. Y el Código General de Proceso contempla cómo resolver esas vicisitudes. Primero, en su oficina propia puede hacer el ejercicio de competencia. Pero si te equivocas, el juez te la va a admitir. Y te va a decir, el juez te va a rechazar la demanda y dice, yo no soy competente, se la remito a este juez que es competente. Por jurisdicción o por competencia, se la dirijo a ese juez. Si el juez lo equivoca, pues podrá presentarse una excepción previa que después vamos a estudiar, que es una manera como otra vez de recomponer el camino en cual es el juez competente. Si falla, puede presentarse probablemente adelante un incidente o un saneamiento, decir, este no es el juez competente. Y si sigue fallando, el juez al momento de la sentencia dice, si yo soy el competente, dice, no soy competente, se la remito al que es competente. Todo lo que se haya practicado durante el proceso, las pruebas que se han practicado son válidas y se remite al juez competente para que tome la decisión final. Entonces, en mi opinión, el ejercicio de competencia futuro debe resolverse a través de un software que se desarrolle por el Consejo Superior de la Judicatura o por cualquier entidad pública, en el cual usted da los datos, teclea y todas las normas que regulan la competencia y la jurisdicción te va a direccionar hacia allá. En teoría debe ir eso hacia allá, porque me parece que un poco con el tiempo, sí, tanto de las claro, personas como claro. Recuerda el ejercicio o lo que comentaba un estudiante en clase que había sufrido y que su padre sufría con un proceso de restitución de tierras que llevan ya un par de años resolviendo el tema y que todavía no se resolvía cuál era el juez competente. Entonces yo pienso que esas cosas se pueden prever y ya podemos achicar esa parte del proceso remitiéndola al juez correcto. Pero yo creo que con estas cosas que estamos aprendiendo en clase seguramente ustedes van a ser abogados que van a ser muy óptimos en el sentido de cuál es el juez competente. Pero hay cosas que aún no encajan y no son claras de quién es el juez competente. Y eso me parece que trastorna el tiempo del proceso y puede perfectamente desarrollarse de otra manera. Así que los motivo a que desarrollemos todas las reglas y subreglas que hay al interior de jurisdicción, porque no nos basta con aprender este concepto tan teórico de saber qué es jurisdicción y qué es competencia y cómo es el conflicto. Creo que nosotros tenemos la tarea como estudiantes y como profesores de buscar cuáles son las reglas y subreglas que hay en este momento en la jurisprudencia y venir a desarrollarlas. De manera que haya todo un árbol construido más fácil para que una persona pueda acceder. Porque el hecho no es entenderlo, bueno, porque ya lo entendimos y ya tenemos una ganancia importante. El hecho es ahora cómo podemos ofrecer a la sociedad una construcción mucho más práctica para que se pueda entender esto que para nosotros es muy sencillo ya en este momento. Sí, a mí no me quedó muy claro qué pasa cuando un juez que no es competente igual decide resolver el caso. Sí, esa es una cuestión bien importante.
Hanna, yo creo que en el futuro todos los jueces en Colombia podrán tener el potencial de decidir todos los casos. Pero te estoy diciendo algo que es un anhelo que tengo interno. Sin embargo, la especialidad de las áreas de derecho generan para los jueces también un tratamiento mucho más claro para el usuario que demanda justicia. Sin embargo, hay jueces de competencia múltiple, hay jueces de pequeñas causas, hay jueces promiscuos que conocen de diversos casos en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre los múltiples y los promiscuos? Son nominaciones. Los de competencia múltiple son nominaciones que se incorporaron en la reforma de la ley estatutaria en el año 2009, simplemente para denominar que jueces de diverso grado pueden conocer de diversos casos al tiempo. Entonces, supongo que tú eres, yo estoy administrando el mapa judicial de Villavicencio, de toda la zona del Distrito Judicial de Villavicencio. Y a mí me resulta más atractivo tener un juez de competencia múltiple en Vaupés para que resuelva conflictos de muchas áreas en un momento dado. Entonces yo puedo tener un juez de circuito de competencia múltiple que me conozca de casos laborales, penales, civiles, de familia. Me explico, puedo hacer ese tipo de cosas. Es un juez que puede conocer de muchos aspectos al tiempo. Ahora, la pregunta de Hanna es muy clara. ¿Qué pasa si yo soy juez? Por alguna razón no soy el competente, ni he presentado rechazo de la demanda, auto de rechazo, tampoco se me ha presentado excepción previa, tampoco me ha dicho ninguna de las partes no soy el competente, pero al cabo de un gran tiempo, muy maduro el proceso, me doy cuenta que no soy la competente o el competente de ese caso. En ese momento la norma que empieza a tener efecto en nosotros es el artículo 138 del Código Penal de Proceso, que señala efectos de la declaración de la falta de jurisdicción en competencia y la nulidad declarada. Cuando se declare la falta de jurisdicción, la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conserva la validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Pero si hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. Entonces, aquí es un aspecto bien importante. Ningún juez en Colombia que no tenga competencia, nuestro sistema judicial está hecho para que esa sentencia sea inválida. Nula, totalmente. Nula. Porque no tiene la competencia. Es como un camino directo al artículo 29 de la Constitución, que se llama debido proceso. Y también nuestro juez natural. Me estaría decidiendo un caso pues que no lo fuera. ¿Qué sucede con las incompetencias sobrevenidas? Por ejemplo, se crea ahorita la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el juez que está tramitando un proceso, ya por cuestiones de tránsito legislativo no es el competente. ¿Qué sucede en ese caso? Generalmente te voy a responder esa pregunta, sin embargo, me gustaría que tuvieran en cuenta una norma que está en el Código General de Proceso, que alude un poco a los temas de competencia y que fue regulada en este código. En los artículos finales, en el artículo 624, en el inciso final, que modifica el artículo 40 de la ley 153 de 1887, dice lo siguiente: la competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de la formulación de la demanda con que se promueve, salvo que la ley elimine dicha autoridad. Entonces, si yo soy un juez que estoy llevando un caso en concreto, pues todas las reglas de competencia se van a regir por las reglas en el momento que yo presento la demanda. Pero si a futuro, lo que está planteando aquí, se elimina la autoridad, por ejemplo, ya no hay jueces municipales y se llaman ahora jueces de competencia múltiple, ¿qué quiere decir? Que ese juez ya no existe. Desde el punto de vista orgánico dejó de existir. Por tanto, ese juez no tiene jurisdicción ni tiene competencia, porque se ha eliminado esa posibilidad orgánica de que lo tenga. ¿Qué es lo que debe hacer? Enviarlos directamente al juez que se considera competente. Eso sucedió muy chévere en nuestro sistema y se vio más claro, fue por ejemplo cuando se creó la jurisdicción de familia en el año de 1989, en el cual había casos que llevaban jueces civiles que tuvieron que remitirlos al juez de familia. O sea, se creó una nueva autoridad, por tanto hubo que remitirla a ellas porque este juez no era competente para llevar esos casos.
Pero básicamente me parece que esta norma, que es una norma que tiene que ver con la interpretación hermenéutica de la norma procesal en el tiempo, me parece que va a ser muy útil en el momento en que una persona pueda saber cuál es la autoridad que debe llevar el caso. Bien, ¿qué otra pregunta tienen? Pues es como más, no conceptual, sino qué se podría hacer para que los procesos no sean tan largos. Digamos, te nos contabas uno de un señor que tenía propiedades sobre una casa, creo. Sí, Y que vendió esa propiedad porque ya Sí. la edad no le daba. sí, desde el año 70 tuvo el conflicto y estamos a la altura del 2016 y aún su caso no ha sido resuelto. Sí, es algo que la solución para cortar los tiempos, A ver, espera un momento. O sea, el problema está en la legislación o ya como en los jueces como tal, como en la eficacia de los jueces. bien, hay muchas hipótesis alrededor de por qué los procesos se retardan tanto y por qué está tan congestionada la justicia. Hay muchas hipótesis. Colombia empezó a trabajar en esas hipótesis desde el año 90, cuando empezó a crear legislación para descongestionar, para desjudicializar, para desconcentrar, para descentralizar y también para incorporar reglas de resolución de conflictos, reglas de negociación. Han venido dándose una variedad importante de soluciones que parece que fuera la mejor solución, pero cuando la solución empieza a darse, afloran más problemas. Algo que ha pasado es que ante el caudal de posibles soluciones, la oferta en Colombia o la demanda de justicia en Colombia ha sido altísima, es alta. Entonces, es un problema, desde mi perspectiva, que tiene múltiples puertas, múltiples inconvenientes. Y creo que todos se deben empezar a atacar. De alguna manera, el sistema y el Consejo Superior de la Judicatura ha venido desarrollando una serie de políticas que se pueden encontrar. ¿Dónde puedes encontrar esos proyectos? En los planes estatutarios de administración de justicia desde que se creó el Consejo Superior de la Judicatura. Allí tú puedes ver todos los planes hacia dónde han venido apuntando, ¿sí? Hacia dónde han venido desarrollándose los problemas. Puedes mirar todas las políticas de descongestión que se dan en este país. Las políticas de descongestión han venido a limpiar como ese stock de casos parados que en el sistema los hay. Y se han creado mecanismos como el desistimiento tácito, en el cual todos esos procesos que están parados, pues de alguna manera se les ha aplicado esta herramienta y han venido como a limpiarse un poco el retardo que se ha llevado. Sin embargo, hay retardo judicial. Hay bastante retardo judicial en Colombia. Entre el año pasado y este año, por ejemplo, los tribunales de Colombia han llevado alrededor entre 20.000 y 23.000 casos y los han resuelto gran parte de ellos, pero sigue quedando un rezago de casos sin resolver que han venido buscando la ayuda. Los jueces que más tienen, en mi opinión, más trabajo son los jueces civiles municipales. Ellos resuelven entre 137.000 y 97.000 casos mensuales, resuelven ellos. Y mensuales, eso es una cantidad de trabajo muy, muy grande, pero no ha sido suficiente el trabajo de los jueces municipales. En mi opinión, la forma del organigrama que tenemos en nuestro sistema judicial debe tener una variación. Es decir, los jueces unipersonales están bastante llenos de trabajo. Podríamos pensar en jueces municipales corporativos, en donde fuera más de un juez, el de cada juzgado. Yo pienso que allí podría darse una dinámica mucho más importante. Como fomentar más mecanismos como autocomposición. Sí, podría. Fíjate que los mecanismos de autocomposición, si tú miras las últimas investigaciones, la que se salió el año pasado en diciembre, se contaba de una cifra enorme de casos que ha resuelto todos estos mecanismos de resolución de conflictos, pero no es lo único. Yo me temo que el problema de la justicia hay que atacarlo antes de que se inicie el proceso.
hay que iniciarlo desde antes. El conflicto allá es ya uno, pero hay una raíz anterior que perfectamente se puede resolver con anterioridad. Ahora, el problema es que ese 10% de casos que llega al sistema judicial está retardado. Hay muchísimo retardo, hay muchísima congestión, y yo pienso que el Consejo Superior de la Judicatura en este cuatrienio de trabajo se está generando, tiene un plan estatutario bastante importante para llevar el sistema judicial a un nivel en línea y a un nivel de las TIC. Y vamos a ver si ese nivel de TIC, si ese nivel de acercamiento nos va a ayudar bastante en el desarrollo del proceso. Vamos a seguir mirando. En el año 90, yo pensaba que la conciliación iba a ser la solución. Y yo estaba muy optimista. Sin embargo, empezamos a ver que no era la solución. Era parte de la solución, porque hay muchos casos que se resuelven por esa vía, pero de todas maneras quedó una gran deuda con el Estado y más que con el Estado, con los ciudadanos, porque el mecanismo de resolución de conflictos me parece que es muy tarde, y sobre todo creo que hay que reorientarlo y crear una gama más de posibilidades para que las personas puedan resolver ¿En qué conflictos. sentido? ¿Como que las personas ya no quieren conciliar o...? Hay muchas razones por las cuales las personas no quieren conciliar. Hay muchas razones. Esos son números estadísticos que los podemos revisar en clase, podemos trabajarlos, tengo los datos, podemos revisarlos y mirar por qué las personas no llegan a un acuerdo. Muchas veces porque los abogados son muy costosos, porque la persona quiere deje así, no quiero resolver mi problema, quiero dejarlo así. Muchas veces porque las personas ven el proceso como un arma de venganza o como un arma para que de una vez por todas esta persona hasta el fondo sienta la justicia colombiana. Yo pienso que es multivariable también las razones de esto. Pero ahí es donde, o sea, se debería como atacar el problema. O sea, yo lo veo así porque, digamos, eso de quiero vengarme de la otra parte, entonces como culturalmente incentivaría como no, pues ahí existen otras formas, Sí. no todo tiene que ir hasta Sí. el fondo. Sí, yo pienso que eso no solo se desarrolla en la universidad, sino que se desarrolla también en las aulas de los colegios, cómo resolver los conflictos y de una manera mucho más pacífica y sobre todo rápida. Yo pienso que si tomamos en cuenta, por ejemplo, las últimas estadísticas del costo del proceso, los costos que implica un proceso, yo pienso que podríamos seducir un poco más a nuestros clientes de llevarlos a llevar acuerdos. Sin embargo, Colombia tiene una cultura altamente amplia en los abogados de todo judicializarlo. Y esa cultura que aún se sigue manteniendo es importante, porque en un país democrático y en un país hay que también buscar esa ruta, porque es una ruta buena, plausible, por la cual podemos resolver conflictos, pero tenemos que empezar a decir que también existen otras, mucho más fáciles para poder hacer. Resolución de conflictos, mediación y conciliación, quedó muy corto. Yo pienso que hay que apuntarle a la jurisdicción de paz, que podríamos hacer mucho más énfasis. Es un tema también de organigrama, pero es múltiple, si te das cuenta, Laura, es múltiple. Bueno, muy bien, no sé si tengan más preguntas. Yo tengo una pregunta conceptual. En la lectura de que va asignada para la clase pasada el profesor López, sobre el Código Penal del Proceso, se mencionaba muchas veces la palabra competencia-prevención, palabra pues que es nueva y que no alcancé a comprender su significado. Sí, ese es un concepto que podríamos catalogarlo dentro de nuestro estudio y podríamos incorporarlo dentro de acepciones de cómo observamos la competencia. Pero ya aquí bajamos a un nivel más chiquito, que es prevención. No estamos en un nivel tan elevado o una categoría tan elevada como competencia. Estamos bajando a un nivel más pequeñito que se llama competencia-prevención. En nuestro sistema hay varias fórmulas de competencia-prevención, la vamos a estudiar posteriormente. Sin embargo, puedes encontrar ejemplos de competencia-prevención en el artículo 24 del Código Penal de Proceso, donde habla del ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.
perfectamente puedes presentar un caso de estos que podrían ser propios de las superintendencias. A prevención podría llevarlo también ante una autoridad ordinaria, un juez de circuito, un juez municipal. A prevención significa que o puedes hacerlo aquí o puedes hacerlo allí. Es decir, te dan opciones. Como eres la persona que presentas la demanda, es optativo para ti que lo puedas hacer. También existe la posibilidad a prevención. Esta la encontramos en las competencias que se le entregan a los jueces civiles municipales y podríamos encontrar aquí un ejemplo, artículo 18, numeral séptimo. A prevención, dice acá, competencia de jueces civiles municipales en primera instancia. A prevención con los jueces civiles de circuito de las peticiones sobre pruebas extraprocesales sin consideración a la calidad de las personas interesadas ni a la autoridad donde se hayan que aducir. Quiere decir que yo puedo a prevención practicar pruebas extraprocesales ante los jueces de circuito, pero también en los jueces municipales. Ya es a gusto tuyo, como persona que presentas la solicitud de pruebas extraprocesales para que se den allí. Ese es un concepto práctico que ayuda. También la vas a encontrar cuando estudiemos la competencia territorial, en donde existe una fórmula para estudiar la competencia territorial y fijarla también a prevención, es decir, donde se te da la opción de que demandes en un lugar o demandes en otro lugar. ¿Bien? Pero fíjate que eso es una cosa, una célula más pequeñita de lo que es competencia de prevención. También encontrarás jurisdicción coactiva, también encontrarás jurisdicción voluntaria, que son fórmulas diferentes para resolver conflictos, que en muchas ocasiones los profesores en los libros de procesal las traen a cuento simplemente para que la persona conozca cómo se utiliza el concepto de jurisdicción en otras acepciones y en otras fracciones. Muy bien. Si no hay más, entonces damos por concluida esta reunión. Muchas gracias.